Bueno, a la vista de que hay prisa, vamos a empezar. Gracias a la Junta de Castilla y León, gracias a AFE, gracias a TECMA por la invitación para haceros un pequeño planteamiento sobre lo que entendemos puede ser una herramienta, una metodología de futuro. Se llama el BIM, es un acrónimo que significa Building Information Modeling, lo que es lo mismo, información sobre el modelo del edificio, ¿no? El BIM no es un software, el BIM no es una base de datos, no solo es un software, no solo es una base de datos, es una metodología de trabajo que lleva incorporados pues, todos estos elementos, ¿no? La manera de hacer que estos elementos fluyan en la gestión de una constructora, de un estudio de arquitectos o de una industria, pues requiere de unos medios técnicos que conforman lo que es el BIM, ¿no? Quizás la B de Building pues, empezó teniendo más repercusión porque se orientó fundamentalmente a la construcción y ahora pues, quizás tenga más repercusión a nivel global, ¿no? Bueno, somos dos personas porque el BIM requiere de la exposición, que podemos hacer cualquiera de los dos, pero luego tiene un componente técnico que no es de conocimiento, porque aquí ninguno de los dos somos arquitectos, pero sí requiere de una interpretación a la hora de trabajar con las herramientas. Hay protocolos de comunicación, archivos de WG que todos conocéis. Entonces, como es una metodología de trabajo, pueden surgir dudas técnicas que tengan que ser respondidas, pues en este caso, por mí, que soy un técnico en sistemas aplicados al BIM, pero bueno, la presentación y el trabajo de exposición lo hará ahora Javier, que prefiere estar de pie, no sé si es porque tiene Estamos. Buenos días a todos. Perdonad el retraso. Quería haberlo hecho la parte que me toca desde el atril, pero bueno, por un tema técnico pues no parece ser posible a la hora de pasar las diapositivas. Entonces, bueno, como ha dicho Alberto, vamos a explicar lo que es BIM y la aplicación que puede tener a la arquitectura en general y a la arquitectura bioclimática en particular. Entonces, BIM, como ha dicho mi compañero, pues es el acrónimo de Building Information Modeling. Es una técnica que se está utilizando en Estados Unidos desde hace 5 años y está empezando el desembarco en Europa. Se está utilizando en América Latina, fundamentalmente, es donde ha habido pues, un poco la transposición a lo que es nuestro país, ¿no? Entonces, cuando se habla de BIM se tiende a confundir como que es un software, pero no es solo un software. Lógicamente se tiene que expresar o reproducir sobre un software, que hay de varios fabricantes. Hay de casas de Autodesk, de Bentley, en fin, hay varias empresas, fabricantes de software donde se puede expresar BIM. Entonces, no solo es un software, no solamente es una vista tridimensional, estática, una cosa que ya existe, no solamente es eso, y no solamente es una base de datos, es algo más que una base de datos. Entonces, la idea que tiene BIM es que permite gestionar toda la información que se genera, desde una fase de diseño conceptual, integrando la toma de decisiones. Y además permite establecer una relación bidireccional entre todos los actores o integrantes que participen en un edificio, en la construcción de un edificio, y una cosa muy importante que es durante el periodo de vida o gestión de un edificio. Muchas veces nos fijamos solamente, tenemos el tic como técnicos, que como sois la mayoría, de fijarnos exclusivamente durante la fase de proyecto, ¿no? El proyecto básico, el proyecto de ejecución, pero ¿qué pasa durante la fase de explotación de un edificio? Pensamos que el proyecto puede durar 2, 3, 4 años, incluyendo la fase constructiva, y después parece que nos olvidamos, ¿no? Y resulta que un edificio está construido durante 30, 40, 50 años más, ¿no? Entonces hay que prestarle atención a esta fase, ¿no? Fundamentalmente, lo que vamos a conseguir con BIM es manejar un único modelo digital a partir del cual podemos requerir los datos que queramos o podemos extraer del modelo los datos que queramos. Entonces, vamos a tener una concepción diferente.
de lo que es una concepción geométrica, por ejemplo, este puntero. A la hora de definirlo en ingeniería, lo que hacemos es hacer una definición geométrica. Yo dibujo planta, alzado y perfil del puntero y puedo meter alguna nota del material que está hecho y demás, pero básicamente en CAD lo que hago es replicar lo que haría en el papel, pasarlo a la pantalla de ordenador, ¿no? Con BIM lo que tenemos es una concepción paramétrica, es decir, estoy implementando, aparte de las características geométricas de este objeto, otras características como son el material del que está hecho, cuándo lo compré, a quién, por cuánto, puedo tener un enlace a la URL del fabricante, y otro concepto muy importante que es la posición que ocupa. Es decir, si yo sé la posición que ocupa este puntero, quiere decir que este lugar no puede ser ocupado por ningún otro objeto. ¿Cómo transponemos esto a la práctica? Pues muy sencillo. Si yo tengo diseñada una instalación de climatización que ocupa un lugar, este lugar no puede ser ocupado por la instalación eléctrica, por ejemplo. ¿Y cuántas veces nos habrá pasado en obra, a mí por lo menos, que tenemos que tomar decisiones en obra porque hay indefiniciones en el proyecto o incongruencias entre diversos planos del proyecto? Si nosotros somos capaces de manejar un único modelo, estas incongruencias, estas inconcreciones se van a reducir de forma muy importante. Entonces, como decimos, estamos manejando un único modelo digital en el cual tenemos documentos coordinados y compartidos entre diversas disciplinas. Aquí hacemos un poco de historia y lo comparamos con una curva de productividad. Entonces, al principio estábamos hablando de que solamente utilizábamos papel, con lo cual la flexibilidad era grande porque yo lo podía cambiar en el momento, pero la coordinación es nula, porque solamente se enteraban de este cambio los que tenían el papel físicamente. Con la introducción del CAD, lo que empezamos a tener es la misma flexibilidad, pero una coordinación un poco mayor, pero sigue siendo insuficiente, ya que el CAD lo único que conseguimos es replicar en la pantalla de ordenador, y más ventajas a la hora de replicar planos, a la hora de hacer copias, pero estamos replicando lo que hacíamos en papel. Con la aparición de BIM, lo que en una primera fase tenemos una pérdida de flexibilidad, ya que tenemos que adaptarnos a esto, pero la coordinación empieza a ser ya muy grande. Cuando nosotros empecemos a ser usuarios de BIM, y todos nuestros colaboradores también, la información va a fluir bidireccionalmente en los dos sentidos. Cuando dice Javier adaptarnos a esto, quiere decir que no solamente tenemos que cargar el software en nuestro ordenador, compartir la red y asignar una serie de usuarios. Cuando dice adaptarnos a esto es que el BIM es una estrategia de empresa. Determinar trabajar bajo ingeniería o arquitectura paramétrica es una decisión empresarial, porque la metodología requiere, de cara a todo lo que repercute, requiere de un posicionamiento en la empresa, ¿no? O sea, hay que hacer sentir a los compañeros o trabajadores que esto es una herramienta de futuro, por lo que va a continuar Javier exponiendo, ¿no? Entonces, como decimos, BIM establece flujos de trabajo bidireccionales, no como el método tradicional que establecemos un flujo de trabajo unidireccional, desde el proyectista hacia todos los demás. Entonces, podemos tener, manejando el modelo como núcleo central, vamos a tener un flujo direccional entre el diseño conceptual, un análisis de sostenibilidad, una coordinación multidisciplinar, una coordinación en cuanto a la fabricación o planos de fabricación. Podemos visualizar y simular, hacer renderizados, hacer recorridos virtuales por nuestro edificio, con lo cual podemos tener una preconstrucción, adelantarnos a los fallos, errores y problemas que pueden suscitarse en nuestro edificio. Y también podemos tener una edición de documentación total. Y además alguien puede decir, bueno, es que yo ahora no voy a estar preparado para utilizar BIM. No importa, yo puedo editar la información en DWG, en PDF, puedo hacer Word, puedo hacer Presto, puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, BIM lo que hace es comparar flujos de trabajo con herramientas vinculadas. Y como ha dicho Alberto, la adopción de BIM es una estrategia de empresa. El futuro de BIM. Esta es una gráfica que se editó en Estados Unidos, está traducida hace 5 años y se pensaba en cómo iba a ser el desarrollo de BIM en Estados Unidos. Bueno, pues las previsiones han sido superadas. Actualmente, en la última gráfica, que lo que representa es que cuántas personas utilizarán en el plazo de 5 años, o sea, en 2012, BIM para todos sus proyectos,
es más del 50% ya, ¿no? Aquí veo una previsión del 36%. Está empezando a entrar en Europa, como por ejemplo en Reino Unido. BIM no solamente es una estrategia de empresa, sino que, por ejemplo, el Gobierno de Gran Bretaña, pues desde julio de 2011, prescribe que para el pliego de condiciones de todos sus edificios públicos, en el plazo de 5 años, se hagan en BIM. Es decir, o vamos a adoptar BIM o no vamos a poder licitar. Entonces es un tema capital. Pero vamos a analizar un poco más la gestión de edificios o los problemas que tenemos como técnicos o como directores de obra en la actualidad. La documentación es inconsistente y no es compartida por todos. Anotaciones en planos que la persona que tiene que ejecutarlo en obra pues tiene el problema de que a lo mejor no se ha enterado. O cuántas veces hemos tenido que hacer rozas. O cuántas veces nos hemos encontrado incongruencias en un proyecto. Por ejemplo, una puerta que no conduce a ningún sitio, una estructura de forjado que pilla en la mitad de una ventana, dos vistas de un mismo plano que aparece una puerta con ojo de buey y en la otra aparece ciega y es la misma puerta. Estas incongruencias ocurren en obra, lo cual acarrea dos consecuencias: aumento de costes y pérdida de control del tiempo de ejecución. Entonces, la consulta y el archivo de la información resulta ineficiente y poco manejable. Nosotros lo que proponemos a través de BIM es realizar un nuevo proceso de diseño, en el cual vamos a ir comparando todas las fases de explotación de un edificio, desde el estudio previo, anteproyecto, proyecto básico, ejecución, licitación, control de obra y explotación del edificio, que parece que nos olvidamos, con respecto a 3 parámetros: esfuerzo, coste y efecto. La primera curva nos indica la capacidad de influir en costes y cambios. Es decir, la capacidad que tenemos en principio de influir en los cambios es muy grande. A medida que va aumentando o avanzando el desarrollo del proyecto, no decimos nada ya en la ejecución o en la explotación, la forma de influir en los cambios es más difícil, ¿no? La segunda curva lo que representa es el coste de los cambios. A medida que avanzamos en esta fase, nos encontramos con un aumento de costes. Si yo decido cambiar algo en el papel, va a ser siempre mucho más barato que si lo decido cambiar en obra, ¿verdad? Y ahora mismo es el juego que hay entre cambios y costes, desarrolla esta curva en amarillo. Es decir, con el diseño tradicional, los costes van aumentando a medida que vamos avanzando en el tiempo. Lo que vamos a intentar con BIM es que estos cambios se trasladen antes en el tiempo, con lo cual vamos a tener una reducción del coste. Las aplicaciones de BIM son muchas. El acrónimo habla de building, por lo tanto está enfocado en un primer momento a la construcción, pero puede tener muchas aplicaciones. Como decimos, estamos manejando un modelo virtual que incorpora información técnica de cada elemento. Es una base de datos donde se aglutinan y relacionan todas las disciplinas que incluyen o que se integran en el proyecto. Y luego podemos obtener la información que nosotros queramos. Podemos editar planos de instalación eléctrica solo para el electricista con sus mediciones, de cualquier otra instalación, de una planta, de la cimentación. Podemos hacer renderizados, visitas virtuales. Bueno, lo que estáis viendo detrás de la diapositiva son capturas de casos reales de edificios construidos en BIM. Entonces, lo que construimos es una preconstrucción, con lo cual vamos a poder estudiar y valorar varias alternativas antes de construirlas. Y como es un flujo bidireccional, lo que nosotros cambiemos en el modelo se nos cambia en todas las infinitas vistas que podamos editar a partir del modelo y en todos los infinitos listados de materiales que se pueden editar a partir del modelo. Si yo cambio un elemento en el modelo, se me cambian las mediciones. Y si yo lo cambio en las mediciones, se me cambia en el modelo, es decir, en todas sus vistas. Aquí lo que tenemos es una comparación entre la coordinación y comunicación que se va aportando a la hora del desarrollo de un proyecto. De forma tradicional, está en verde, vamos incluyendo información como a trompicones, como a saltos, ¿no? Tenemos un pico cuando llega el fin de obra, pero normalmente la elaboración de planos as-built es bastante inconsistente y pobre. Con BIM, como tenemos el modelo, vamos a ir reflejando todos los cambios que se han producido, sobre todo en la fase de diseño. Pero en la fase de explotación, que es lo que indica el color verde claro,
todos los cambios que se producen en el edificio los vamos a ir reflejando. Entonces, esto puede tener incidencia en rehabilitaciones, pensamos en patrimonio, en mejoras sucesivas, en cambios de actividad de locales, como ocurre, por ejemplo, el típico caso de un local que cambia de tienda de mascotas de animales a un bar. Podemos tener información de toda la instalación, ya que la tenemos modelada. Para que se entienda bien la coherencia de esa información, esto es como si fuera una pieza de Lego en el que cada uno de los gremios que intervienen en la participación de esa obra o participa en esa obra, se lleva su pieza, la analiza, la presupuesta y la vuelve a incorporar al modelo. Por lo tanto, la información se mantiene o aumenta cada vez que uno hace eso. Por lo tanto, en la explotación, el as-built que decía Javier se mantiene continuo. Por lo tanto, y hizo mención no hace mucho el ministro de Guindos, ¿no?, de cara a las entidades financieras, que hacían repercusiones de patrimonio sobre tasaciones inmobiliarias falsas, sobre as-builts de mentira. Entonces, hoy un proyecto en 2 dimensiones hecho hasta la fecha, salvo que haya un índice de precisión muy grande, que haya arquitectos y profesionales que pormenorizan mucho los proyectos, pues lo que conseguimos es darles valor. O sea, recupera su valor de cara a que no venga un tasador mañana y diga que solamente por el hecho de que este edificio esté en esta zona, ocupe este espacio y sea céntrico, próximo a la catedral, pues vale tantos euros el metro cuadrado. Bueno, eso tendrá que tener una justificación y un razonamiento. Por lo tanto, ya que no va a haber en los próximos años pues muchos edificios que construir, lo que podemos hacer con nuestros clientes es proponerles valorizar los proyectos con los que hemos trabajado hasta la fecha. Lo que ocurre es que hasta la fecha nadie nos había hablado de BIM y ahora pues podemos darles valor utilizando esta metodología, ¿no? Es decir, integramos el concepto paramétrico en los proyectos y en la construcción moderna del siglo XXI. Como ha dicho Alberto, funciona como un puzzle. Cada pieza del puzzle está parametrizada. Lo único que tengo que hacer es unirlas y a partir de ahí editar información. Hay otro concepto que incorporamos, que incorpora BIM, que es el concepto de nube y el concepto de tratamiento virtual de la información. Iba a decir la tendencia, pero no es la tendencia, es la realidad. Sí. Lo que ocurre es que se está realizando cada vez más utilizar un elemento como este, donde se encuentra el modelo y donde nosotros podemos, en obra, por ejemplo, interactuar con él. A partir de aquí, nosotros podemos, creo que no se ve porque es un poco pequeño, pero bueno, es una tableta donde yo puedo entrar, darle la vuelta de un chalet, entrar aquí, ver la escalera y como está parametrizado, si yo pincho en la escalera, me da información parametrizada de la escalera, es decir, el material del que está hecho, a quién se lo compré, por cuánto, la URL del fabricante. Y no solo eso, integra todas las mediciones y el espacio que ocupa. Es decir, si yo intento meter una viga a través de la escalera, me pueden pasar 2 cosas, que me detecte una interferencia o que si ocurre con una puerta y un tabique, si yo, por ejemplo, en ese tabique introduzco una puerta, en las mediciones me resta el espacio que ocupa la puerta y me suma la puerta en las mediciones. Pero no solamente lo tengo aquí, sino que lo puedo tener en este otro dispositivo, el mismo chalet. Aquí se ve todavía peor. Imaginaros un jefe de obra con una herramienta en tiempo real como esta. Pues su vida, le va la vida, ¿no? Porque además esto, como va colgado de la nube, todas las decisiones del equipo director del proyecto, pues cuando maneja el modelo, si yo hago un cambio en esta escalera que ha hecho Javier, automáticamente en tiempo real al jefe de obra que está en Sevilla o aquí en Zamora o donde esté o en Valladolid, pues se le cambia inmediatamente. Entonces, llamará por teléfono y dirá, oye, ¿a qué se debe esto? Bueno, pues es una cuestión de estrategia o es una cuestión de precio, ¿no? Pero bueno, es otra forma de entenderlo. Pero bueno, vamos a centrarnos más en el corazón de la ponencia, que es la arquitectura bioclimática, ¿no? ¿Qué podemos extraer del modelo? Al tener, por ejemplo, las envolventes parametrizadas, podemos extraer información sobre la clasificación energética del edificio. Podemos establecer, y ya lo hay un enlace a Líder y Kallener, para saber la clasificación energética del edificio, ya que no solamente tenemos un paramento, una línea, sino que lo que tenemos es el paramento con toda su información. Es decir, el coeficiente K de transmisibilidad térmica, el comportamiento frente al ruido, la medición,
como decimos, no solamente nos estamos centrando en Autodesk, que es un fabricante, sino que BIM puede expresarse en cualquier otro software. Pero sí es cierto que Autodesk ha hecho un verdadero esfuerzo a través de su proyecto Vasari, pues como herramienta de estudio avanzado. Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos geocodificar dónde quiero instalar mi edificio y decidir, a partir de coordenadas geográficas conocidas, el día del año y la hora del día, establecer cálculos de soleamiento, por ejemplo, de una estancia, ¿no? Entonces, la aplicación de arquitectura bioclimática, en concreto, pues supone una reducción de esfuerzos para crear modelos analíticos. Es decir, yo puedo partir de un modelo virtual y ver cómo se comporta en una zona donde yo quiera instalar mi edificio. Entonces, aquí nos puede establecer una serie de consecuencias para poder optimizar no solamente la concepción energética del edificio, sino también pues hacer un diseño verdaderamente sostenible en cuanto a tiempo, diseño y esfuerzo para sintetizar aspectos sostenibles. También hay estudios solares avanzados a nivel urbano. A partir del modelo nosotros podemos definir la forma, no solo la orientación, sino la forma del edificio para que, por ejemplo, los captadores solares funcionen con mayor eficiencia. Bueno, estos, como os digo, son imágenes sacadas de edificios reales, ¿no? Y esto es lo que os decía antes de datos para análisis y respuestas. Por ejemplo, aquí lo que estamos es definiendo el día del año y la hora del día, colocamos el sol, sabiendo la zona geográfica del planeta donde nos encontramos, y podemos establecer cálculos de soleamiento. Un poco entra en consonancia con lo de antes. Esto es una imagen fotorrealista, no es una foto. Y bueno, también podemos tener más datos para análisis y respuesta, como es la acústica. Me voy a pasar un poco más rápido porque sí me gustaría que, si queréis, pues hagáis alguna pregunta, que es donde está verdaderamente lo interesante. Un reto para cumplir que tenemos, que por lo visto es obligatorio, pero nadie lo está haciendo, que es la Agenda 2020, que es el que bueno, pues, se tienda al edificio de consumo energético casi nulo. Ya os digo que, como tenemos la información parametrizada del modelo, a partir del modelo podemos establecer con una conexión a Calener y LEADER la clasificación energética del edificio, ¿no? Entonces, la conclusión BIM es que es un gran cambio, ya que tenemos una interoperabilidad entre las herramientas. Y la utilización de BIM en el diseño conceptual en fases iniciales. Es un elemento que va integrando todos los actores que integran un proyecto. Y bueno, actualmente la realidad es que se está tendiendo a lo que es una gestión de modelos virtuales. Es decir, el concepto clásico de me compro una licencia, lo instalo en mi ordenador, pues ya no se está haciendo, es un concepto del siglo XX. Actualmente lo que vamos a hacer, o lo que se está haciendo, es establecer una tarifa como si fuese la tarifa telefónica, y nosotros vamos a pagar por utilización. Nosotros vamos a utilizar nuestro modelo virtualmente, que estará en la nube, y a partir de ahí pueden entrar todos a los que nosotros demos permiso. Con lo cual vamos a manejar un único modelo que va a ser compartido por todos. Entonces la gestión de la información es total. Y bueno, no sé si tienes algo que añadir. No sé si tenéis alguna pregunta o queréis hacer alguna cuestión. La verdad es que no estaba previsto que hubiera preguntas. Si os parece que acaben las dos intervenciones y luego, si hay alguna pregunta, la encajamos, ¿vale? Pues muchas gracias. A vosotros.